noche en la que mi compañera, la detective García y yo fuimos asignados al caso de la mansión Brown, no teníamos idea de lo que estaba por venir. Las sombrías paredes de la antigua mansión estaban envueltas en una niebla espesa, y el aire se sentía cargado, como si estuviera impregnado con secretos oscuros del pasado. Nos adentramos, preparados para desentrañar un misterio aparentemente común: la desaparición inexplicable de una familia adinerada. Caminé por los pasillos, sentí la tensión que se arremolinaba a mi alrededor, como si la mansión estuviera viva, susurros que me erizaban la piel. Los murmullos parecían hablar de tragedia y sufrimiento, un eco del pasado que resonaba en el presente. García y yo, firmes en nuestro propósito, nos adentramos en la oscuridad de esta inquietante morada. Descubrimos una habitación secreta, oculta detrás de un librero antiguo. Al abrir la puerta, nos enfrentamos a una escena desconcertante. Un círculo de velas humeantes rodeaba una fotografía antigua de la familia Brown. Una sensación de presencia se aferró a nosotros, como si fuéramos observados por algo que no podíamos ver. Al regresar al cuartel, nuestros intentos de analizar la fotografía resultaron infructuosos. Las caras de la familia Brown parecían distorsionarse, casi como si estuvieran en constante cambio, emitiendo una sensación de inquietud y malestar. Noche tras noche, me encontré inmerso en sueños intrincados, sueños donde la mansión cobraba vida, susurros desesperados que me llamaban de regreso. Mientras tanto, García también informaba de sueños inquietantes, una conexión inexplicable con la tragedia de aquella peculiar familia. El horror psicológico se apoderó de nosotros, envolviéndonos en una telaraña de misterios no resueltos. Cada día parecía que llegábamos más cerca de la verdad, pero también más cerca del abismo de lo sobrenatural. Nuestra investigación comenzó a tomar un giro inexplicable. Eventos extraños rodeaban la mansión y nuestro entorno, como si el velo entre el mundo tangible y el mundo de lo inexplicable se desdibujara. El clímax llegó cuando, en un intento desesperado por comprender lo inexplicable, regresamos a la mansión Brown. En el centro de la habitación secreta, las velas se encendieron por sí solas, proyectando sombras danzantes en las paredes. Un aura de terror nos envolvió mientras las figuras de la fotografía parecían cobrar vida, distorsionándose y desvaneciéndose en la oscuridad. El sufrimiento de la familia Brown se manifestaba frente a nosotros, atrapados en un bucle eterno de dolor. Nos dimos cuenta de que no podíamos resolver este misterio con métodos convencionales. Estábamos frente a un enigma más allá de nuestra comprensión. La mansión Brown guardaba secretos que desafiaban la lógica y nos sumergían en el terror paranormal. Una pesadilla que superaba nuestra realidad, desafiando los límites de lo comprensible, sumergiéndonos en un mundo de terror del cual no podíamos escapar. La mansión Brown siempre había sido una fuente de rumores y leyendas. Su estructura gótica se erguía majestuosa en la cima de la colina, envuelta en misterio y un aura de peligro latente. Fue allí donde mi compañera y yo fuimos asignados al caso de la desaparición de la familia Brown. Una desaparición rodeada de preguntas sin respuesta. Las hojas crujían bajo nuestros pies mientras nos acercábamos a la entrada principal. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando el chirriar de las puertas de la mansión anunció nuestra entrada. La oscuridad nos englobó al cruzar el umbral, dejándonos inmersos en una atmósfera inquietante. El aire parecía densificado, como si las sombras mismas estuvieran impregnadas de secretos que se negaban a ser revelados. Con cada paso, una sensación de presencia nos rodeaba, como si la mansión estuviera viva, observándonos con ojos invisibles. Investigamos meticulosamente cada rincón, pero la mansión parecía retener sus secretos. Fue entonces cuando descubrimos una puerta secreta oculta tras una estantería antigua en la biblioteca. Al abrirla, un pasadizo nos condujo a una habitación olvidada. En su centro, un círculo de velas parpadeantes
rodeaba una fotografía antigua de la familia Brown. Las figuras en la imagen parecían casi distorsionarse, cambiando sus expresiones y posturas en cada mirada. Nuestros intentos de analizar la fotografía no dieron frutos. Las caras de la familia Brown parecían cambiar, emitiendo una sensación de inquietud y malestar que no podíamos ignorar. La noche en la mansión Brown se volvía más densa y amenazante, como si el tiempo y el espacio se retorcieran en una danza macabra. Y así, con cada nuevo descubrimiento, nos adentrábamos más en un enigma que desafiaba toda lógica conocida. El misterio de la mansión había comenzado a tejer sus hilos a nuestro alrededor, atrayéndonos hacia un abismo de lo inexplicable. A medida que avanzábamos en nuestra investigación, la mansión parecía susurrar secretos, envolviéndonos en un abrazo gélido de lo desconocido. Mi mente se veía acosada por visiones extrañas y sueños inquietantes que parecían conectarme con la tragedia de la familia. García también informó experiencias similares, como si estuviéramos siendo arrastrados hacia la esfera de lo sobrenatural por la mansión y su siniestro pasado. La conexión entre nosotros y aquel lugar maldito se intensificaba con cada noche de investigación. Nuestro análisis de la fotografía familiar, que se distorsionaba con cada mirada, no reveló pistas claras. Las figuras parecían moverse, como si trataran de comunicarse a través del velo del tiempo, lanzando destellos de su sufrimiento pasado. Los días se convirtieron en una mezcla de tensiones palpables y una intriga que se volvía más opresiva. Nuestras mentes estaban plagadas por los misterios que rodeaban la mansión, un lugar que parecía desafiar la realidad misma. Fue entonces cuando recibimos un informe sorprendente de una residente local, la anciana Senora Rodríguez. Nos relató historias de antiguos rituales y supuestas puertas dimensionales que se decía existían en la mansión. Su relato nos llevó a creer que las distorsiones en la fotografía familiar podrían estar vinculadas a estos oscuros rituales. Decidimos regresar a la mansión con la determinación de explorar cada rincón y descifrar los secretos ocultos que acechaban en las sombras de la mansión. No sabíamos hacia qué abismo nos estábamos adentrando, pero nuestra curiosidad y la necesidad de respuestas nos impulsaban más allá de los límites de lo conocido. El reloj marcaba la medianoche cuando nos encontramos nuevamente en la habitación secreta. Esta vez, las velas se encendieron por sí solas, proyectando sombras danzantes en las paredes. La imagen de la familia Brown en la fotografía parecía cobrar vida, como si fueran espectros atrapados en un bucle eterno. Fue entonces cuando un sentimiento de terror primordial nos envolvió, como si las puertas mismas del infierno se abrieran frente a nosotros. Nos dimos cuenta de que, para resolver el misterio, debíamos cruzar la delgada línea que separa lo racional de lo sobrenatural. Nos encontrábamos paralizados frente a la inminente verdad. La mansión Brown, envuelta en una neblina densa y cargada de un aire que parecía susurrar el sufrimiento de generaciones pasadas, se convirtió en el epicentro de un terror incomprensible. La imagen distorsionada de la familia se movía, como si estuviera luchando por romper el velo del tiempo. Era como un grito silencioso que resonaba en el corazón de la habitación, un eco de dolor y desesperación. El viento comenzó a aullar, las velas parpadearon frenéticamente, y las figuras en la fotografía parecían querer comunicarse. La mansión temblaba, como si la realidad misma se desgarrara en su interior. Fue entonces cuando, sin previo aviso, nos vimos arrastrados por una fuerza invisible hacia el centro del círculo de velas. La habitación se retorció y distorsionó a nuestro alrededor, llevándonos a un abismo de oscuridad impenetrable. El tiempo parecía detenerse mientras nos adentrábamos en un reino distorsionado y sobrenatural. Figuras espectrales pasaban a nuestro alrededor, susurros atormentados nos envolvían, como si estuviéramos siendo testigos de la angustia de la familia Brown en un bucle eterno.
En aquel reino maldito, descubrimos la verdadera naturaleza de la tragedia. La familia Brown había sido víctima de un antiguo ritual que los condenó a un eterno tormento, atrapados entre los mundos de los vivos y los muertos. García y yo luchábamos por mantener la cordura en un lugar que desafiaba toda comprensión. Nos vimos inmersos en una pesadilla que parecía no tener fin. Con un esfuerzo desesperado, logramos romper el hechizo que nos mantenía prisioneros de aquel reino sobrenatural. Nos encontramos nuevamente en la habitación secreta. Las velas se apagaron y la mansión parecía retomar su apariencia habitual. Regresamos al cuartel, con la certeza de que el caso Brown permanecería como un enigma sin resolver, una advertencia sobre los peligros que yacen más allá de la comprensión humana. La experiencia cambió para siempre nuestra percepción de la realidad. Sabíamos que la mansión Brown guardaba secretos que el mundo no estaba listo para comprender, y así, el misterio de la familia Brown quedó como una advertencia silenciosa sobre los límites de la racionalidad y la abrumadora vastedad de lo desconocido. Y así concluyó nuestra inmersión en un terror que desafiaba todo lo que creíamos saber sobre el mundo que habitamos. A medida que cerramos este capítulo, nos despedimos con la certeza de que la mansión Brown y su misterio se mantendrán como una advertencia silenciosa sobre los límites de nuestra comprensión. Gracias por acompañarnos en este viaje y recuerden siempre, a veces es sabio no buscar respuestas donde los horrores acechan en la sombra. Hasta la próxima y que la luz los guíe camino en la oscuridad.